Hola, soy Sergio Valdés, les voy a hablar del esqueleto axial y su embriología. El esqueleto axial consta de cráneo, columna vertebral, costillas y esternón. Como podemos ver en la imagen, lo azul es el esqueleto axial, lo amarillo es el esqueleto apendicular que forma las extremidades, parte de la pelvis, las clavículas y las escápulas. Pero vamos a concentrarnos entonces en el esqueleto axial, o sea, lo azul. Proviene del mesodermo paraxial, mesodermo de la placa lateral y de células de la cresta neural. Primero que nada se van a formar los somitómeros y las somitas provenientes del mesodermo paraxial. Aquí podemos observar la formación de una somita o somitómero en etapas. Vemos que se forman a partir de las células del esclerotoma y del dermomiotoma, que se ve aquí superiormente. Es esto, el dermomiotoma. Estas son las células mesenquimatosas del esclerotoma, que tienen la capacidad de diferenciarse en fibroblastos, condroblastos u osteoblastos para formar el esqueleto y para formar otros tejidos hacia donde van a migrar para diferenciarse en estos tejidos. Sabemos que el dermomiotoma y las células de la cresta neural también van a ayudar para formar los huesos, que pueden formarse mediante la osificación endocondral o la intramembranosa. Este, Acuérdense que la osificación endocondral se forma a través de modelos de cartílago hialino que a su vez se convierten en huesos mediante la aparición de centros de osificación primarios y secundarios. Los primarios se forman en la diáfisis y los secundarios se forman en la epífisis. Y la osificación intramembranosa se forma por células mesenquimatosas que se diferencian directamente en hueso. Ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, solo cabe mencionar que estas somitas que salen del mesodermo paraxial, este, sus células forman parte, eh, forman parte del esclerotoma, y a partir de aquí se forma el dermomiotoma y el dermatoma, que también es irrigado por un nervio específico. El cráneo, la formación del cráneo, vamos a verla. El cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Ahorita vamos a ver el neurocráneo. El neurocráneo es el que forma una caja protectora alrededor del encéfalo, es decir, el que cubre el cerebro, más que nada. Y el viscerocráneo son los huesos que forman la cara. Entonces, básicamente el neurocráneo es, bueno, los huesos planos que vemos aquí que van a cubrir el cerebro. Aquí podemos observarlos: el frontal, parietal, occipital, temporal y y esfenoides y etmoides aquí. El etmoides no forma parte de estos huesos planos de arriba, pero sí ayuda, sí cubre como bóveda el cráneo, el encéfalo. Entonces el neurocráneo se va a dividir en dos: la parte membranosa, que va a formar los huesos planos por medio de osificación intramembranosa, que rodean el encéfalo como bóveda. Es decir, todo esto de aquí, la parte membranosa. Los huesos planos, y estos se van a formar por medio de osificación intramembranosa. Por eso se llama la parte membranosa. Es decir, el hueso frontal, parietal, temporal, occipital. Luego tenemos la otra parte del neurocráneo, la parte cartilaginosa, que va a formar los huesos de la base del cráneo por osificación endocondral. Por eso se llama parte cartilaginosa, porque va a formarlos por osificación endocondral. Estos no son tanto huesos planos, son los huesos de la base del cráneo. ¿Cuáles son? Bueno, el etmoides que vemos aquí y el esfenoides que vemos acá, que son los de la base del cráneo literalmente. Y se forman por osificación endocondral. Entonces vamos primero con el neurocráneo membranoso. Aquí hay que dejar en claro, acuérdense, el neurocráneo membranoso es los huesos planos que cubren el encéfalo, todo esto, la bóveda craneal, la parte membranosa del neurocráneo. Sabemos que esto deriva del mesodermo paraxial y de las células de la cresta neural. Se forma por osificación intramembranosa y se caracteriza por la formación de espículas óseas. Se agranda por aposición de nuevas capas óseas en la superficie externa y resorción osteoclástica en la parte interna. En esta imagen podemos observar eh,
las estructuras de la cabeza y de la cara. Esta imagen nos dice por los colores qué tejido viene de qué primordio. Aquí yo les voy a decir, esta parte azul, la parte azul, todo lo que es de color azul viene de el mesénquima de la cresta neural, es decir, de células que vienen de la cresta neural y forman estos tejidos. La parte roja, por el contrario, viene de las somitas y los somitómeros. Entonces, como decimos aquí, esto viene del mesodermo paraxial, es decir, de las somitas o de los somitómeros que forman el temporal, el occipital y el parietal. Y el frontal, que es parte de nuestro neurocráneo membranoso, se forma por células de la cresta neural. Entonces aquí tenemos esto formado por las somitas o somitómeros y por las células de la cresta neural. Por su parte, esto amarillo que se ve aquí es formado por el mesodermo de la placa lateral. Ok, entonces ya sabemos que se forma por medio de osificación intramembranosa, etc. Aquí en esta imagen vemos cómo se van formando los primorios de nuestros huesos planos y sí podemos ver cómo hay como que piquitos, ¿no? Puntiagudos que se van uniendo para formar el tejido. A eso es a lo que se le llama espículas óseas que mencionamos aquí. Las espículas óseas, este es un cráneo de un feto de 3 meses. Entonces aquí podemos observar muy bien la expansión de las espículas óseas desde los centros de osificación primarios hacia afuera para poder ir creciendo el hueso mientras se unen espículas óseas y así es como se va a formar el hueso al final. Tenemos las fontanelas también que se forman entre los huesos craneales del neurocráneo membranoso. Donde se juntan huesos planos hay suturas. Donde se juntan dos o más, como en este lado, que se forman los dos frontales embrionarios y los dos parietales embrionarios, se juntan y se forma la fontanela anterior. Las fontanelas se hacen cuando se juntan dos o más huesos planos. La fontanela más prominente o grande es la fontanela anterior, es decir, este que estamos viendo aquí. Recuérdese que esta es la parte, aquí estamos viéndolo desde arriba y esto es lo anterior y esto es lo posterior. También está pues, la fontanela posterior, la fontanela mastoidea y la fontanela anterolateral o esfenoidal. Estas fontanelas se utilizan mucho en pediatría porque cuando nacen los recién nacidos se pueden revisar las fontanelas para ver la presión intracraneal, si está bien y si se formaron bien los huesos craneales, etcétera. Las fontanelas y suturas permanecen membranosas después del nacimiento, permitiendo que el encéfalo crezca y con él la bóveda craneal. Y entre los 5 y 7 años el niño pues ya alcanzó toda su capacidad craneal, es decir, ya no va a crecer más su cráneo, ya no va a crecer su encéfalo y ya no va a necesitar estas fontanelas cartilaginosas que van a dejar que se extienda o que se expanda o que crezca la bóveda craneal. Entonces se van a cerrar. Y la fontanela anterior, por ejemplo, cierra a los 18 meses de edad y la posterior entre el primer y segundo mes de edad. Algunas suturas se quedan hasta la edad adulta. Bueno, vamos a ver entonces el neurocráneo cartilaginoso o endocráneo, que es, como dijimos, el que forma los huesos de la base del cráneo. Aquí estamos viendo este corte transversal y estamos viéndolo desde arriba, el cráneo. Desde arriba, ¿por qué? Porque en la base vemos estos huesos. Aquí estaría el hueso occipital, pero aquí vemos iluminados estos dos huesos que son los importantes para el neurocráneo cartilaginoso. Este es el hueso etmoides, este de enfrente, y este es el esfenoides. Aquí vemos, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces sabemos que el etmoides entonces es anterior al esfenoides. Por aquí, bueno, aquí vemos la fosa hipofisaria entre ambos. Aquí está la hipófisis. Entonces, estos dos huesos de la base del cráneo se van a formar por medio de osificación endocondral, porque es la parte del neurocráneo cartilaginoso. Y vamos a ver que esto se origina del mesodermo paraxial. Sí. Es que se divide en dos. Se divide en el condocráneo precordal y en el condocráneo cordal. El precordal se deriva de la cresta neural y el cordal se origina del mesodermo paraxial. Entonces, aquí vemos que el esfenoides, es decir, la parte roja, se forma a partir del mesodermo paraxial. Pero la parte azul, es decir, el etmoides, se forma a partir
de la del cráneo precordal, es decir, de células de la cresta neural. ¿Okay? Luego el viscerocráneo, que forman los huesos de la cara. Se forma a partir de los primeros dos arcos faringios. Al nacer, la cara es pequeña en comparación al tamaño del cuerpo, del cráneo, porque no hay senos paranasales y porque el tamaño de los huesos faciales es pequeño. Sin embargo, al brotar los dientes y aparecer los senos paranasales, la cara ya aumenta de tamaño. En la imagen pues vemos las estructuras que se forman. Vemos una vista lateral de la cabeza y de la región del cuello de un feto algo mayor. Muestra los derivados de los cartílagos de los arcos faringios que participan en la formación de los huesos de la cara. Eso se ve en el capítulo de arcos faringios. Bueno, vamos a pasar a la columna vertebral, que proviene del esclerotoma, que forma las somitas en el mesodermo paraxial. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran hacia la notocorda para fusionarse con las células del esclerotoma contrario, es decir, del otro lado, y van a formar juntos en la fusión las vértebras. Aquí podemos observar una vértebra típica con sus partes más importantes, es decir, la apófisis espinosa, la apófisis transversa y el elemento costal fusionado. Acuérdense que este es un pedículo este es el pedículo de fijación y este es como una apófisis en donde se va a unir la otra vértebra que va a ir arriba. Acuérdense que de estas apófisis van a surgir las costillas. Ahorita vamos a ver eso. Aquí tenemos entonces la imagen. Una imagen de cómo se forman las costillas. Estamos viendo aquí la formación de la columna vertebral en varias fases de desarrollo. En la primera imagen hasta la izquierda observamos que es en la cuarta semana del desarrollo un tejido intersegmentario menos denso separa los segmentos del esclerotoma, ambos segmentos. Se puede observar la posición de los miotomas, de las arterias intersegmentarias y de los nervios segmentarios. En la siguiente imagen, la de en medio, la letra B, la proliferación de la mitad caudal de un esclerotoma se introduce en el mesénquima intersegmentario y en la mitad craneal del esclerotoma subyacente. Se puede observar el aspecto de los discos intervertebrales. En la imagen de hasta la derecha, la C, las vértebras están constituidas por las mitades superior e inferior de dos esclerotomas sucesivos y de tejido intersegmentario. Los miotomas establecen un puente entre los discos intervertebrales y por tanto pueden mover la columna vertebral. Bueno, las costillas derivan de las células del esclerotoma del mesodermo paraxial, igual que las vértebras, y esto es porque se originan de las vértebras. Se van a originar de las apófisis costales de cada vértebra torácica. Para formar los cartílagos, las células del esclerotoma migran a través de la frontera somítica lateral hacia el mesodermo de la placa lateral adyacente. En la imagen podemos observar cómo la vértebra empieza a crecer a partir de esta es la notocorda, claro, y empieza a rodear la médula espinal, y de la apófisis costal se empieza a desarrollar la costilla. El esternón, bueno, se forma en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, de la pared ventral del cuerpo. Se van a formar dos bandas esternales, como observamos en la imagen. Primero se forman dos bandas esternales, uno a cada lado de la línea media, es decir, a ambos lados de la línea media, y se van a empezar a juntar hasta formar una fusión entre ambas bandas para formar el esternón como se observa en esta imagen. Después de que se fusionan, se observan centros de osificación primarios en medio de cada sección, como vemos aquí, hasta que se forma el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides del esternón. Eso es todo, gracias.